Flecha Antigua. Estamos transmitiendo gracias a la señal de Radio Cultural Planeta Conciencia. Hoy tenemos un tema muy especial para ti, amable oyente, de esos temas de investigación que nos invita a eso, a transformar todo lo que en nosotros ha tenido siempre en nuestro campo mental. Para eso tenemos un invitado muy especial, Salim Hasir. Bienvenido a Celebra la Vida. Hola Ledis, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa Celebra la Vida y saludar a toda tu audiencia. Un fuerte abrazo para todos y estaremos aquí compartiendo en esta hora. Sí, señor, hoy estaremos hablando de los Wingmakers, este mensaje encriptado de 24 cámaras separadas. Parecían todas, pero unidas en sí para un verdadero mensaje específico, una misión con compromiso. ¿Qué opinas respecto a este tema, Salim? Coméntale a nuestros oyentes quién es Salim Hasir y cómo nosotros llegamos a este tema para ampliar todo el conocimiento que hoy día no se transmite de manera oportuna. Bueno, Ley, yo soy aquí pues colega de mesa de trabajo de la emisora. Muchos me conocen por el programa Descubriendo, que se transmite por esta misma emisora todos los viernes a las 7:30. Y bueno, hoy nos has invitado para que compartamos sobre el tema de los Wingmakers. Hemos traído la investigación y sobre todo queremos centrarnos, pues además de hablar de la historia, de cómo se descubrió esta información, del plan que hay detrás de esto, es decir, para qué sirve o para qué se dejó esta información en el planeta Tierra, y eso es lo que estaremos hablando con todos los oyentes. Compartíamos exactamente esa misma información que en tiempo atrás has estado realizando a través de tu programa Descubriendo y también tu página oficial de Flecha Antigua. Sí, tenemos un canal en YouTube que se llama Proyecto Flecha Antigua, también una página en Facebook con el mismo nombre, ahí nos pueden encontrar. Precisamente el nombre de este proyecto, ¿no?, de este canal de YouTube, lo tomamos de la historia de los Wingmakers, puesto que a toda esta investigación se le conoció como el Proyecto Flecha Antigua. Así le llamó pues las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en su momento, en los años 70. Sí, comencemos enseguida a entrar en materia de toda esta información que, bueno, para mí es algo nuevo. Vamos a nuevamente develar cosas que, ¿por qué? Si ya me hago la pregunta, y yo creo que también la harán nuestros oyentes que primera vez escuchan este término Wingmaker. ¿Qué es exactamente el Wingmaker? Bueno, los Wingmakers, así se le conoció a los personajes, según la historia, ¿no?, que se conoce, a los personajes que dejaron esta información. La información fue dejada en una cápsula del tiempo, así se conoce y así está escrito en los documentos, que fue encontrada en los años 70. Esto es famoso por el tema del proyecto Flecha Antigua, que es la investigación que lo estudió y que lo descifró. Pero antes de hablar a profundizar y empezar a indagar, ¿no?, más en los Wingmakers, voy a contextualizar qué es el proyecto Flecha Antigua. El proyecto Flecha Antigua consiste en más de 1000 páginas de contenido estimulante multimedia que introduce una visión nueva y global de nuestro universo y nuestro propósito en el mundo. Con seguridad expandirá la mente de cualquiera que dedique tiempo para examinar esta sorprendente colección de filosofía, arte, poesía, música y entre otras muchas más documentos que se encontraron. Esto es el proyecto Flecha Antigua, que se encargó de estudiar la información dejada por los Wingmakers, o en español, los creadores de alas. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, cuando uno empieza, ladies y queridos oyentes, a profundizar sobre este tema, porque yo hace más de 6 años que me encontré con esta información, y el primer documento que tuve acceso para leer es un documento dejado y encontrado en la cámara 23 de las 24 cámaras que se hallaron. Ese documento se llama Mi Mensaje Central, y en el momento que lo leí, bueno, causó gran impacto, porque ese documento es adjudicado a la primera fuente, lo que acá en el planeta hemos acostumbrado a llamarle Dios. Entonces, cuando lo leo, inmediatamente me interesé por buscar más sobre los creadores, los creadores de esa información, y ahí es donde me encontré con el proyecto Flecha Antigua y todo esto. ¿Qué se nos cuenta? Bueno, se dice que esta historia viene del año 826 después de Cristo, de una leyenda de una tribu
en lo que hoy es Norteamérica, la tribu Chacopsa. Ellos se ubicaron ahí en lo que es el Nuevo México, en la zona de Nuevo México. El cañón del Chaco. Ahí en esa zona geográfica es donde ellos se ubicaron. Hoy en día a ellos se les conoce como los indios Anasazi, es decir, los indios Anasazi son descendientes de la tribu Chacopsa del 826 después de Cristo. Ellos tienen una leyenda y ellos hablan de una mujer llamada Viajera del Cielo. En la historia se cuenta que esta mujer tuvo un contacto con unos personajes que decían ser viajeros del tiempo, es decir, en el tiempo actual vendríamos calculando que serían unos 2700 años, personajes del año 2750 más o menos. En ese momento se contactan con ella y bueno, le dicen que ellos vienen del futuro y que traen una misión con propósito. A ella le dejan la cápsula del tiempo, le dejan con un disco óptico, pero ella lo que hace es guardar esa cápsula, y eso fue de conocimiento obviamente de la tribu, y ellos la guardaron y la dejaron enterrada en el cañón, allí en la zona del cañón del Chaco. Entonces, ¿qué ocurre? Del año 826 hasta 1971, que fue cuando se encuentra inicialmente, hasta ese momento nadie había hallado o descubierto esta cápsula y toda la información que en ella se halló, y duró mucho tiempo escondida. Entonces la tradición oral de estas tribus, bueno, se fue trasladando con ese conocimiento de los Wingmakers y esa historia, hasta que en 1971 unos excursionistas, unos campistas que pues estaban explorando el desierto, se toparon con unas especies de grabados en la roca, y ellos obviamente pictogramas, exacto, unos pictogramas en la roca, y ellos les llamó la atención, inmediatamente dieron informe a las autoridades. Y lo curioso es que en los años 70 y a mediados de los años del siglo XX había un auge muy fuerte con el tema ufológico. Recordemos todo el tema ovni, extraterrestres. El caso Roswell en 1947 generó un boom, vamos a llamarlo así, en todo el tema de avistamientos, y obviamente las organizaciones de inteligencia y seguridad encargadas de mantener todo esto en secreto inmediatamente se hacían presentes cuando se presentaba algún caso extraño o anómalo. El caso de los Wingmakers no fue la excepción. Inmediatamente la CIA y también la ASIO, que es un organismo de inteligencia que se encargan de estudiar fenómenos relacionados con el tema ovni o el tema extraterrestre. Ellos llegan al sitio, acordonan el lugar, y desde ese momento se le impidió a cualquier campista o excursionista ingresar a esa zona. Entonces, bueno, pero lo que ellos encuentran en ese momento no es las cámaras, lo que encuentran son los pictogramas, y pensaron inicialmente que pertenecían a alguna tribu antigua, indígenas de la zona. Sin embargo, el caso quedó ahí desde 1971, ellos duraron investigando hasta el 73, ahí digamos que eso cesó un poco, pero del 73 contamos 21 años en adelante y nos da el año 1994. ¿Qué ocurrió en el año 1994? Pues hubo una especie de movimiento telúrico, un desprendimiento de rocas precisamente en la zona donde habían encontrado estos pictogramas. Y lo que ocurre es que ese movimiento hizo una abertura. Y en el momento que se hace la abertura, porque pues los organismos van al lugar y a investigar pues lo que ocurre, y encuentran unas cuevas. Unas cuevas allí, ellos ingresan, y al ingresar a estas cuevas encuentran en las cámaras 24 cuevas o cavidades, donde pues encontraron lo que ellos ahí consideraron que era tecnología alienígena. Claro, evidentemente, pues todo esto lo tomaron, lo manejaron en el más absoluto secreto. Se apropiaron de esto y bueno, lo llevaron a sus oficinas y a sus laboratorios de investigación. Pero dentro de todo lo que encuentran una especie de disco óptico, una especie de CD, lo que nosotros comúnmente conocemos. Y este CD tenía una condición, o este disco óptico, el término exacto, y es que estaba cifrado, estaba encriptado con una lengua que está extinta prácticamente, y es el antiguo sumerio.
o una lengua muy parecida a esa lengua. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los investigadores no pudieron descifrar el disco, tuvieron que llamar a otro investigador que era experto lingüista en la historia, en esto que estoy contando, que para muchos parece ciencia ficción. Parece ciencia ficción, misticismo, hay de todo. Sí, en la historia se cuenta que, bueno, el personaje que descifra el disco se le conoce como el Dr. Anderson. Lo que nosotros sabemos es que esto es un seudónimo que él utilizó para proteger su identidad, porque esto se estaba manejando en el absoluto secreto de las organizaciones de inteligencia de Estados Unidos. Él logra descifrar el disco, pero ¿cómo lo hace? En las 24 cámaras, en muchos lugares se dice que son 23. Eso te iba a preguntar yo, dentro de mi machete o mi borrador decía 23, pero estás mencionando una vez más. Sí. ¿Por qué esa distorsión en la información? Sí, lo que pasa es que cuando se halla el lugar, y esto, la historia, la sustraigo de un documento que se llama Proyecto de la Flecha Antigua. Es un documento de 125 páginas y ahí es donde se narra toda la historia, desde los orígenes de la historia en la tribu Chacopsa hasta cuando se descifra el disco óptico. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos, cuando encuentran las cuevas, inicialmente pues ellos cuentan 23 y pensaron que eran 23 cámaras, pero cuando hacen la revisión más minuciosa se dan cuenta que hay una antecámara, digamos que precedía a las 23. Entonces luego ellos meten la antecámara dentro de la cuenta. Entonces son 24 cámaras. Además, el disco tenía 12 lados de cada lado del disco, es decir, tenía en total 24 digamos marcas o señales que ellos, cuando cogieron el disco, lo revisaron, y tenía 24 especies de grabados, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el lingüista o el Dr. Anderson para descifrarlo? Cada cámara tenía una palabra en este idioma. Sumerios. Exacto, muy semejante a la lengua sumeria. Quizás no podemos decir que era exactamente, pero pues la investigación dice que era muy parecida. Es lo que hace: toma las 24 palabras, las interpreta, las descifra y las une. Entonces, cuando las une, la información o el disco lo descifra, y ahí es donde logran sustraer toda la información. Otro dato curioso es que las cámaras, porque es que cuando hablamos de que el disco tenía 12 lados o 24 grabados, 12 a cada lado, y son 24 cámaras, esto también nos está hablando que hay un código. Hay códigos ahí cifrados también. Además, porque cuando ellos encuentran las cámaras, estaban organizadas en forma de espiral, similar al ADN humano. Entonces, hay otras investigaciones, porque lo que queremos hacer en el programa y compartir con los oyentes, además de compartir el tema de los Waymakers es una información que se ha limitado en gran parte por muchas personas y organizaciones que han tomado esta información para hacer de ella metafísica, filosofía, misticismo, mantras y toda una serie de cosas que se han desprendido de esta información. Desvirtuando siempre la información. Sí. De hecho, haciendo la pequeña desconexión que ellos están invitando a cada uno de ellos. Exactamente. De hecho, cuando se descifra el disco, ladies y oyentes, lo que hacen las organizaciones de inteligencia es traducir esto al inglés. Nosotros sabemos que cuando se traduce un documento de un idioma a otro, inmediatamente pierde en muchas palabras y frases, pierde el sentido original. Esto ha ocurrido con muchos documentos. Por mencionar uno, el documento bíblico, que ha sido interpretado muchísimas veces a distintos idiomas, ha perdido en gran parte su sentido original. Bueno, con los Waymakers y con estos documentos pasó algo similar. Entonces, se ha desvirtuado la información, y lo que queremos hoy es, según nuestra investigación, pues no queremos decir que pues yo traigo aquí la verdad absoluta sobre este tema, sí. Pero me he dedicado durante estos 6-7 años a profundizar y a sacarle cuál es la esencia y el propósito que estos mensajeros del tiempo tuvieron para dejarle a la humanidad este legado. Entonces, le vamos a compartir a los oyentes cuál es nuestra visión del propósito de este plan, que hemos descubierto pues que está bastante alejado de lo que es la filosofía y la metafísica. Entonces, siguiendo tú, pues Sí, yo te voy a hacer una serie de preguntas, porque ese contacto alienígena de una cultura muy avanzada, porque dejar cosas tan importantes para la humanidad de tiempo futuro, o sea, sí. Eso son unas personas muy avanzadas
¿Cómo entonces podíamos nosotros bajar ese misticismo que dices tú que mucha gente, investigadores, se están arropando de toda la información veraz de ella? ¿Qué tanta cultura avanzada entonces pudo haber dejado de manera precisa y ordenada esta investigación? Y también otra pregunta, si dentro del contexto de tus investigaciones dices de que hablas de una tribu que hasta de voz a voz compartió toda esta información, pero resguardó en un caño, exactamente en Nuevo México, y que por el paso yo creo que también fue de los mismos creadores para poder nosotros encontrar esta información de manera muy causal o casual, por cierto, como se dice también. Sí, bueno, cuando se descifra esto, que se conoce la información, obviamente uno trata de buscarle el sentido y el por qué se dejó. Bueno, aquí es donde la información comienza a tomar otra dimensión, porque es que, como te decía, ha ocurrido que muchas organizaciones y grupos han tomado esto con el tema del misticismo. ¿Qué ocurre? Los Waymakers hace parte de un gran plan, un plan cósmico. Voy a decirlo directamente, un plan extraterreno por parte de jerarquías superiores, digamos, al planeta Tierra, que han sido los mentores de la humanidad terrestre durante muchísimo tiempo. Ahora, este plan o esta parte del rompecabezas de este plan, una de estas partes la tienen los creadores de alas o los Waymakers. Los Waymakers nos dijeron dentro de su mensaje que existen 7 cápsulas del tiempo en el planeta Tierra que se irán abriendo de acuerdo al avance digamos mental y espiritual de la humanidad. En el momento que la humanidad esté lista y sea merecedora de nueva información, de nuevos conocimientos, se abrirán más cápsulas del tiempo. Voy a poner mi pregunta, Salim, y perdona si te voy a estar interrumpiendo, para que la gente en estos momentos comience, porque esto es algo nuevo, algo que verdaderamente solamente tú, que ya lo has apropiado, que te has apresionado, que has investigado respecto a este tema, pero que mucha gente dice cápsula de tiempo. 7 cápsulas, solamente se ha hallado una sola entonces. No, a eso voy. Hay muchas cápsulas del tiempo, por eso iba a poner. Primero voy a compartir qué es una cápsula del tiempo para que se entienda. La definición común es que una cápsula del tiempo es un objeto donde se guardan elementos que uno quiera que se preserven para un tiempo futuro. Existen muchas cápsulas que hemos hecho, que se han hecho. Personas que han guardado objetos, lo guardan ya sea bajo tierra, en algún lugar, y 30, 50 años después la abren y esa información pues se preserva. Es como colocar en una botella un papel y guardar cierta información. Sin embargo, las cápsulas del tiempo de estos hombres de las estrellas tienen una condición, y es que son dimensionales. ¿Qué quiere decir? Que están en otro plano del tiempo-espacio, del momento en que la humanidad se encuentra. Por eso te decía que desde el 826 hasta 1971 nadie la había visto, a pesar de que durante todo este tiempo muchísima gente habrá pasado por ese desierto. O la misma tribu chacosa la compartió voz a voz. Entonces, ¿quiénes la encontraron? Unos excursionistas. Entonces, nada es casualidad, nada es azar. Tenía que ser en ese tiempo. Además, porque nosotros, sobre todo en el programa Descubriendo, hemos compartido que la década de los 70 fue una década crucial para el contacto y la entrega de conocimientos por parte de inteligencias extraterrenas de luz para la humanidad terrestre. En los años 70 ocurrieron muchísimos contactos de personajes provenientes, por ejemplo, de las Pléyades con la humanidad terrestre. Bueno, los Waymakers hace parte de ese plan, es una parte. Entonces, si de pronto yo cojo solo los Waymakers y me centro solo en estudiar los Waymakers, claro, voy a tener una parte del plan, pero no voy a tener el contexto general. Entonces, aquí lo que queremos al final es entender que los Waymakers no hacen parte de un movimiento filosófico metafísico. Los Waymakers es una pieza fundamental de un plan cósmico que, si se liga con los demás, con otros documentos ancestrales que han sido entregados por distintos mensajeros. Voy a poner el ejemplo de Jesús, que la religión lo tomó y se apropió. Otro ejemplo, Hermes Trimegisto, lo tomó la hermenéutica y se robó el mensaje. Bueno, con los Waymakers ha ocurrido lo mismo. Entonces, los Waymakers hacen parte de ese plan, y estas cápsulas del tiempo, queridos oyentes, se irán abriendo en el momento que la humanidad entre a la dimensión del tiempo y del espacio
para poder ver esa cápsula y esa cápsula se abra. Entonces estamos viviendo esos tiempos donde el hombre despierto ya comprende que hay un proceso espiritual de avance. Claro, se anunció hace mucho tiempo que la humanidad llegaría a un punto donde se le llamaría el tiempo de la transformación. Los mayas, por ejemplo, le llamaron el nuevo tiempo. También se le ha conocido como el proceso de la primavera espiritual por parte de nuestras tribus ancestrales. Y ese nuevo tiempo está comenzando y muchos seres humanos comienzan a despertar, comienzan a hacerse preguntas. No es casualidad, le dije oyentes, que hoy estemos hablando de esto, por ejemplo. Sí. Esto hace parte del plan. El hablar y compartir y reflexionar sobre estos temas hace parte del plan. Entonces, a mí personalmente, los creadores de alas o los Wingmakers me llamaron poderosamente la atención. En mi caso personal fue, como te contaba, por el documento que conocí. Yo he sido una persona que durante mucho tiempo no me llamó la atención el tema religioso, pero siempre estuve buscando la imagen real o el conocimiento verdadero de lo que nosotros aquí llamamos Dios. Porque siempre consideré que el Dios que las religiones hablan y enseñan, para mí no es la verdadera imagen. Entonces, cuando conocí el documento de los Wingmakers me llamó mucho la atención y me comencé a investigar. De hecho, en el canal que tenemos en YouTube compartimos el último video que montamos, el video sobre mi mensaje central. Ahí colocamos el video para que las personas interesadas escuchen ese mensaje que realmente pues es muy, muy interesante. Bueno, hablamos de una cápsula de tiempo de 24 cámaras, donde cada cámara entrega unas imágenes. En la invitación que extendimos, ahí están varias de las cámaras, y más que imágenes, sonidos, también hay poesía. Llama la atención poderosa porque ya ellos hablaban de un verdadero fuente de vida, de la cual nosotros estábamos diciendo alusiones hoy, de que hoy ya la gente habla exactamente de un Dios creador, de un Padre celestial, y no de los misticismos que lastimosamente se han apropiado distintas filosofías, teologías, en fin. Me llama la atención ese tipo de música de la cual estamos hoy compartiendo. Esta es la cámara número 1. Esta primera fuente habla entonces de todo el recuento de los Wingmakers. Sí, son melodías muy agradables. Se encontraron estas melodías. Los Wingmakers tienen mucha información. Hay documentos como por ejemplo el corazón energético. Está también el soberano integral. Hay unas entrevistas que también son muy interesantes. Hay otro que se llama el templo del activismo espiritual, la anatomía de la conciencia. Hay mucha información y todo esto tiene un solo objetivo, y es el despertar y el avance espiritual de una humanidad que lastimosamente durante muchísimo tiempo ha vivido sometida y dormida bajo poderes que nos han controlado y que no han dejado o no nos han permitido encontrar la verdadera esencia de nuestra existencia. Los Wingmakers, dentro de ese plan cósmico, el papel fundamental que tienen es, uno de ellos es devolver la imagen real de la primera fuente, o contribuir para eso. Ellos tienen 3 documentos, ya hablé de mi mensaje central, pero tienen otros 2. Uno se llama Mi propósito central y Mi revelación central. Estos documentos fueron encontrados en las cámaras, por supuesto, y los 3 entregan una visión y una imagen de esta primera fuente. ¿Qué es lo que contienen? ¿Qué es lo que contienen estos 3 documentos? Mi mensaje central tiene una sola esencia y un objetivo, y es enseñar a la humanidad cómo es la verdadera conexión con el Creador. Ese es el mensaje en ese documento, cómo es la verdadera conexión, y ellos hablan ahí de la unidad, unicidad y totalidad. Cuando el hombre se conecte con la vida, con el universo, con la creación, entonces ahí podrá ver a Dios. Es bastante alejado de lo que hemos aprendido, de que bueno, a Dios hay que buscarle en templos, en rezos, en diezmos y toda una serie de cosas que hemos aprendido, pero con esta visión de los Wingmakers cambia totalmente. En Mi propósito central, este documento nos habla de cuál es el propósito y la razón de ser de que esa primera fuente haya creado al hombre, es decir, para qué fuimos creados. Y ahí explica cuál es el plan evolutivo y ascensional en el cual todas las humanidades del universo están inmersas. Y en Mi revelación central se nos enseña dónde habita
esa primera fuente dentro del hombre? ¿Dónde está la partícula o la chispa de esa fuente dentro del ser humano? Esa es la revelación, ¿no? Porque nos enseñaron a adorar dioses externos. Y en esta revelación se nos enseña de que la adoración es, si podemos utilizar ese término, la adoración es interna, está por dentro. Entonces, dentro de esto, hay otros documentos, como ya mencionaba, el soberano integral que pues enseña muchas otras herramientas que los Waymakers dejaron. Pero también está también el diseño de exploración, y ahí explica más a profundidad ese plan de ascenso y evolución de las humanidades, como ellos llaman ahí en varios de sus documentos, en 7 universos o en 7 dimensiones, algo que también se conoce como los 7 días creadores, que hemos hablado también en el programa Descubriendo. Ellos dejaron las pinturas que guardan en ellas muchos símbolos que invitan a la interpretación. Hay una que llama bastante la atención, que muestra 2 personajes, uno pintado de blanco y uno pintado de rojo, que en la interpretación y análisis hemos concluido que se está refiriendo a los 2 testigos que menciona el Apocalipsis 11, y que hablan otras profecías como las mayas, las Hopi, Zacarías 4 y muchas otras que se refieren a estos 2 personajes que se levantarían. Entonces, esto que estoy mencionando nos da a entender que el plan estelar para el despertar del hombre terrestre es uno solo que fue entregado, queridos oyentes, en distintos tiempos, en distintas culturas y a diferentes hombres, para que estos hombres lo difundieran, pero es el mismo plan. Y allí, ¿cuál es el plan entonces específico que nos está invitando a conocer esa fuente de vida, la cual lastimosamente nosotros, por estar desconectados, por estar obligados, incluso dentro de la misma investigación decía de que hay un blog que habla exactamente del por qué, cómo fue la creación desde un principio, y habla exactamente de una invasión? Se apropiaron de unas personas muy más de cuerpo que de espíritu. Sí. Y de las cuales cómo se apropiaron y mantienen al hombre hoy adormecido, esclavizado a generar un recurso y desconectado de su entorno, hasta incluso, Salim. Sí, bueno, tú lo mencionas de alguna forma. Este plan busca una sola cosa, ¿no? Los hombres de las estrellas saben que la humanidad terrestre fue incidida y manipulada hace miles de años por otra organización extraterrena, esta de connotación negativa, y que lo que hizo fue desconectar, básicamente lo que hizo esta organización fue desconectar a la humanidad de la ley del universo, desconectarnos del universo. Y al desconectarnos del universo, la humanidad perdió su inmortalidad, perdió la capacidad de pensar y de avanzar espiritualmente y de forma tangible en los tiempos, es decir, vivimos un proceso de atraso. ¿Qué es lo que busca el plan estelar ya del lado positivo, del lado de la luz? Primero, que la humanidad entienda y despierte de la manipulación para que pueda salir de ese proceso y seguir su avance en los días creadores o en el proceso de escala ascensional y evolutiva. Esto, en otros términos, y muchas profecías le llamaron el nuevo tiempo. Los mayas hablaban de ese nuevo tiempo y ese nuevo día galáctico por el cual la humanidad despertaría y deberíamos pasar. Jesús le llamó la segunda venida. Nuestros ancestros, como te lo decía, le llamaron la primavera espiritual. El plan en sí es que la humanidad terrestre se levante. Esa es la voluntad de las leyes eternas, o el propósito de las leyes eternas con la humanidad terrestre. Que levantarse, ¿qué es? Nosotros vivimos en un mundo, en un sistema de caos y muerte, en guerras, en odios, en disputas, y lastimosamente nos hemos involucrado emocionalmente en todos estos procesos que fueron enseñados. Eso no es natural del ser humano. Esto todo fue impuesto y enseñado, solo que lo hemos repetido tanto que creemos que hace parte de nuestra naturaleza. Estamos reprogramados entonces, pero no para ascenso, sino para, lastimosamente, exacto, para seguir autodestruyéndonos. Exacto. Entonces, bajo esa condición que te acabo de mencionar, el plan de la luz busca que el hombre terrestre salga de ese vaho y de esa oscuridad a la cual fue sometido y vuelva a la luz, que es su verdadera esencia. Pero cuando yo hablo de esto no me estoy refiriendo a temas porque pues cuando alguien escucha que están hablando de esto, espirituales, cree que
no solo eso, cree que esto es nueva era, del nuevo tiempo, cree que es algo religioso. No, estamos hablando de un plan que no tiene nada que ver con nueva era, filosofía, religión. Estamos hablando con un plan inteligente y programado. De seres inteligentes. Exactamente, de inteligencias que han determinado esto para nosotros como humanidad. ¿Y cuál es el papel de los Waymakers? Bueno, o de los creadores de alas. Bueno, ellos dejaron su cápsula, su conocimiento, y este conocimiento será interpretado y aplicado solo por los hombres que entiendan y sientan ese plan y ese proceso de despertar. Si yo voy a tomar esto para metafísica, para mantras, entonces no estaré haciendo lo que... O sea, que la gente que va a comprender exactamente lo que contiene esa cápsula de tiempo en poesías, en imágenes, en sonidos, es como también dimensionar esos 5 sentidos que lastimosamente nosotros hoy día no lo estamos utilizando de la mejor manera. Claro, ellos toda la información que dejan es para eso, ¿no? Para que nosotros, pues con la música, los escritos, las pinturas, todas las poesías, logremos una dimensión en el pensamiento. Porque uno lee y escucha la música de los Waymakers y lee los documentos, inmediatamente parece que entraras en otra dimensión de pensamiento y por un momento te olvidaras de la condición terrenal que nos enseñaron. O sea, te invita a pensar más allá, te invita a trascender ese pensamiento, salirnos del esquema de las ciudades, de la cotidianidad, y volvernos con un pensamiento universal, que es lo que busca también este plan. Y bueno, hablaba de las otras cápsulas del tiempo, que como te decía, se irán abriendo. A medida, por ejemplo, que el hombre lo esté permitiendo. Exacto, incluso. A medida que la humanidad avance, se le dará más. Bueno, han habido otras cápsulas que se han abierto, por ejemplo, en el Mar Muerto, lo que se conoce como los manuscritos de Qumran, en los años 40. En esa década se encontró también unos libros que se conocen como libros apócrifos, en una especie de vasijas, y fueron encontrados por unos pastores que pues, estaban allí caminando, pasando por la zona, y se las encontraron por casualidad, entre comillas. Se han encontrado documentos que nos han ayudado a entender. Por ejemplo, ahí se encontró el libro apócrifo de Enoch. Es un libro que denuncia la invasión extraterrena de connotación negativa que te hablé hace un momento, pero que por misteriosas razones no fue incluido en el canon bíblico, sino que fue ocultado. Eso se descubrió allí, y muchos otros libros que lastimosamente también han sido tomados por corrientes gnósticas, y se cree pues que quien estudie eso es gnóstico, pero no, eso hace parte del plan también. Entonces, como te decía, le dice, esto es un rompecabezas donde yo debo ir uniendo las partes. Los creadores de alas es solo una, y esa parte me va a permitir entender muchas cosas, pero que si la sumo con otra, entonces voy teniendo un panorama general de este plan. ¿Cómo hacemos para las personas que conozcan solamente una de las tantas informaciones que nos entregaron esos hacedores para seguir creando? Porque lastimosamente hasta en películas los han plasmado. A mí me encanta una película, se llama Lucy, que habla exactamente de eso, cómo lastimosamente nosotros hemos dejado de ser creadores y simplemente copiamos, tenemos un comportamiento muy apropiado, nos levantamos, desayunamos, corremos al súper, compramos lo básico, trabajamos, nuevamente nos acostamos, y simplemente el hombre está reprogramado, pero no solamente para ascender, sino solamente para vivir el momento y ya. ¿Cómo nuevamente conectarnos a eso? Y eso es lo que siento que cada una de las imágenes que hemos estado compartiendo, o la música de fondo, o incluso toda esa información que encriptada estaba, y que solamente el hombre que ha pasado a ese nivel de ascenso, de espiritualidad, es que comprende exactamente ese verdadero propósito. Sí, mira, el sistema que tú nos acabas de mencionar está diseñado precisamente para que el hombre nunca despierte. ¿Cómo encontrarse con esta información? ¿Cómo acceder a este plan? Bueno, en definitiva, como te decía, hay un plan estelar, un plan cósmico. Los mayas hablaban de que cada 5.125 años el sol central de nuestra galaxia pulsa, vibra, palpita. Y en este palpitar él irradia hacia toda la galaxia energía fotónica, energía que lo que hace es tocar a los soles para elevar su vibración, y estos soles de estos sistemas replican esa energía a los planetas que giran en torno a ellos. Evidentemente nuestro sistema solar está incidido por esta energía que viene llegando, que llega a nuestro planeta y por causa y efecto llega a la humanidad. Esta energía lo que está buscando es
ayudar o motivar a los seres humanos a un despertar. Claro que la energía no lo va a hacer sola. Hay una condición que el hombre debe mover y debe estar para permitir que esa energía haga su trabajo. Si yo estoy acostumbrado a este sistema de control, si yo vivo feliz en estos 4 poderes que hace mucho tiempo nos controlan, hablo de la economía, la religión, la política y el militarismo, y por supuesto también los medios de comunicación, si yo estoy feliz y acostumbrado con esto, esa energía no va a hacer ningún efecto en mí. Al contrario, lo que va a impulsar es que yo siga en eso, en esos poderes y en ese sistema. Y te sientas no identificado con las palabras. No identificado. Pero si yo soy una persona que desde hace mucho tiempo, incluso desde el mismo momento que tuve razón o conciencia desde niño, he buscado, me he interesado por temas que gran parte de la población no se interesa. He tenido inquietudes, preguntas profundas, y no solamente que me haya preguntado, sino que haya ido a buscar respuestas. Esa energía te va a impulsar a seguir buscando, y en la medida que los seres humanos busquen, se irán encontrando con ese plan. Hay muchas personas que están felices y acostumbradas en la religión, pero hay otros seres humanos que no se quedan solo con eso, sino y más con las situaciones que hoy día están aconteciendo en el ámbito de cada uno de los distintas religiones que hay. Mira cómo entonces esta unicidad que también desde un principio, esos 3 principios que también, recuérdanos, Salim, porque hace parte de todo ese proceso que encriptado ese mensaje está invitando a despertar cada uno. Unidad, unicidad y totalidad. Comprendamos entonces esa unidad del todo. Sí, mira que eso es parecido porque ellos nos hablan de esa unidad con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con el universo. Esto lo enlazo también con el mensaje de Jesús cuando él decía: ámense los unos a los otros. Ahí está enviando un mensaje de unidad. Y esto nos enseña también, pues como decía, que el mensaje estelar es uno solo y ha venido para elevar los espíritus de esta humanidad. Por eso el nombre, ¿no?, que ellos se ponen los creadores de alas, pues que no es literalmente que ellos vayan a crear alas literalmente. Las alas son espirituales. El mensaje de los Wingmakers es para elevación, pero no mística, como decíamos, sino un plan inteligente, lógico, que busca despertar al hombre terrestre. Crear espíritu, incluso una de las cámaras habla exactamente y parece una célula que tiene un núcleo, que tiene un color destellante muy a lo lejos y hay un límite exacto. Entonces esa unicidad también, incluso con la misma fuente por la cual fuimos creados, y que lastimosamente por no estar perfectos, por no ser fieles a esa misma fuente de vida, o incluso estar en esa misma luz que invitan estos mismos creadores. Así es, ese es el mensaje de ellos y del plan. Fíjate que cuando yo abro el canal, que le coloco el nombre del proyecto Flecha Antigua, mucha gente pensaba que yo iba a subir solamente información de los Wingmakers. Y bueno, cuando empecé a subir otros temas, algunas personas me dijeron: bueno, ¿y qué pasó con la información de los Wingmakers? Entonces yo les explicaba de que el nombre del canal se inspiró en esa historia y tomó el nombre del proyecto Flecha Antigua para pues hacer y compartir ahí la información. Pero no solamente montaremos información de los Wingmakers, como te decía, los Wingmakers es una parte, y ahí iremos compartiendo información de otras partes del plan para unir esas piezas y que se comprenda todo el plan. Además, porque el tema del nombre lo enlacé con otra historia que tiene que ver con nuestras tribus ancestrales en Sudamérica, más exactamente el tema de los Ugamungulala, consignado ahí en las crónicas de Acacor. Ellos hablaban de que en tiempos cuando hubieron tiempos difíciles, con el tema de la llegada de los invasores, como ellos llaman ahí los blancos bárbaros, o como conocemos nosotros la invasión española, que sabemos que no fue ninguna conquista, sino una invasión de muerte. Ellos utilizaban un mecanismo para comunicarse entre ellos. Ellos utilizaban mensajeros, y a esos mensajeros les llamaban los mensajeros de la flecha dorada. Entonces la flecha, si bien se ha considerado y lo conocemos como un arma que se utilizó por nuestros ancestros para cazar, es decir, para obtener la comida, pero en muchos casos también como defensa. La flecha es un arma certera,
un arma que cuando dan el blanco es certera y la víctima no tiene posibilidad de, digamos que de salvarse, vamos a llamarlo así. Pero en el símbolo que te mencioné de los mensajeros de la tribu Ugamungulala se utilizó para denominar así a esos mensajeros que en tiempos de guerra eran utilizados para penetrar, porque la flecha penetra, el bando contrario o comunicarse con otras tribus y llevar un mensaje. Entonces ahí lo enlazo con ese conocimiento de lo que es una flecha, que tiene varios significados, para también dar a entender que no solamente es por el tema de los Waymakers, sino también por el mensaje. Bueno, ahí está entonces toda la información que para nosotros también ha sido nueva. De verdad que agradecida, Salim. ¿Cuál sería la invitación que le haríamos a nuestros oyentes conectados para que ampliemos todo esto y verdaderamente busquemos esa respuesta que muy dentro estamos, pero que lastimosamente en el mismo nivel de desconexión, de esclavización que estamos hoy día y que entre comillas decimos su desarrollo, nuevamente nos permite buscar las alternativas de reconectarnos con nuestra naturaleza, de la cual somos de igual manera. Sí, bueno, ahí hoy en día con la internet el conocimiento está abierto, no era como antes que fue negado, ¿no? En aquella época del oscurantismo y todo eso, ya el conocimiento es abierto. Hoy en día la persona pues que no quiera saber cosas es porque de pronto no tiene el impulso de búsqueda. Sin embargo, hay muchas páginas que tienen información de los Waymakers, pero siempre hay que tener el tema de saber discernir, porque esta información ha sido amañada en muchos casos, ha sido malinterpretada, ha sido manipulada, y hay que hacer una, digamos que separar, ¿no?, la información, tratar de separar esa información verídica. Nosotros hace mucho tiempo, hace varios años, tuvimos acceso y conocimos varios de los documentos de los Waymakers que tienen, porque ninguno, no vas a encontrar el que tenga el sentido original, porque han sido ya traducidos, pero sí hay muchos documentos que aún se preservan. Es saber buscarlos, conocerlos. Por ejemplo, en la internet está el tema de el mensaje central, mi propósito central, y esos han preservado mucha fidelidad. Sin embargo, nosotros también invitamos a nuestro canal de YouTube, nuestra página en Facebook. Ahí vamos a compartir conocimientos, no solo los Waymakers, vamos a compartir los Waymakers. Ya hemos montado 2 videos, uno llamado La historia de los Waymakers y el otro Mi mensaje central. Iremos subiendo poco a poco en la medida que vayamos sintiéndolo, y ahí podemos compartir información también. En la página de Facebook hemos montado algunas imágenes con ciertos extractos de documentos de los Waymakers. Ahí los pueden conocer. Nos encuentran, como les decía, en Facebook Proyecto Flecha Antigua, y en YouTube también, el canal de YouTube Proyecto Flecha Antigua. Ahí pueden mirar los videos, si gustan suscribirse, comentar, compartir los videos. Ahí estaremos subiendo continuamente información. Bueno. Y esa es la invitación, básicamente. Además también en esta emisora, el programa Descubriendo, que hacemos todos los viernes a las 7:30, ahí también tocamos mucha información y conocimientos que tienen que ver con este plan. Hemos hablado de los Waymakers también. Y por supuesto el canal de YouTube de Descubriendo, que también está el canal en YouTube, que nuestro compañero Neil Barrios ha venido trabajando con temas muy interesantes. Entonces ahí están las plataformas, y bueno, las personas que estén interesadas pueden contactarnos por ahí también. Incluso de igual manera también está habilitado en nuestra página central de la emisora también información al respecto. Bueno, agradecido, Salim, por este verdadero compartir. Yo creo que nos quedaron tantos temas. Esto hace parte de ese proceso de nosotros de búsqueda, de nuevamente reconectarnos a la fuente, pero de manera muy personal, colectiva, que está invitando incluso la misma información compartida en Descubriendo, en Expediente Secreto, en cada uno de los programas de investigación a la cual tú también tienes que ser partícipe, amable oyente. Sí, no, le dije agradecerte a ti por la invitación y a los oyentes que han estado escuchando el programa y lo que lo van a escuchar cuando pues se monte el diferido y después lo puedan descargar. Ha sido un placer para nosotros compartir esta investigación. Como tú decías, no es todo, es solamente una pequeña porción, porque hay muchos documentos, mucha más información que pues se le puede sacar mucho más. Sin embargo, hemos querido dar a conocer la historia de los Waymakers,
y entender que esto hace parte de un plan, rescatarlo de aquellas intenciones no tan sanas de muchas organizaciones de reducir esto a procesos metafísicos, reducirlo a solo filosofía, bueno, una serie de cosas místicas que le quitan el sentido real. Cuando hablamos del plan estelar, es un plan que tiene que ver con el espíritu, no el espíritu dogmático ni místico, el verdadero espíritu que tiene que ver con el avance y las memorias de lo que realmente somos, como esencia y como humanidad. Eso es lo que los Waymakers vinieron a enseñarnos, a impregnarnos, ya que, como el nombre de ellos los indica, creemos esas alas que nos inviten a trascender más allá de la dimensión al que estas fuerzas de control nos han sometido. Pasar más allá, elevarnos al nivel del universo y trascender. Ese sería el mensaje final de toda esta información.